ya que hoy nos visitan el maestro Luis Pirir, quien es el director de la banda Sacra Armonía, también Víctor Manuel Rodríguez, que es parte del grupo encargado de lo que es el archivo musical, y Marco Antonio Zubuyú, que es parte también del grupo musical en cuanto a la percusión. Así que vamos a tener un bonito programa y esperamos que ustedes interactúen con nosotros a través de las redes sociales, y si quieren alguna pregunta dirigida a alguno de los invitados de esta noche, pues con mucho gusto estamos para hacerles. Vamos a darles la más cordial bienvenida, Luis. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Muchas gracias, Luis. De hecho, es un gusto, pues, no solamente tener la oportunidad, como ya en otras ocasiones, de poder conversar y de alguna manera, pues, tener esa plática de amigos, sino también en estas, digamos, en estas instancias como que ampliar un poquitito más al respecto de lo que a nosotros, pues, obviamente nos gusta, lo que nosotros hacemos, cómo lo hacemos, si lo disfrutamos o no, y cosas que también de alguna manera se transforman en, podríamos decir, sueños, propósitos que nosotros tenemos dentro del trabajo, porque obviamente no se trata solo de hacer lo que nos toca y ahí se murió el asunto. Siempre queda uno con el aquello de qué puedo mejorar, qué puedo hacer más, qué puedo aportar para que esto obviamente sea diferente y sea mucho mejor. Claro que sí, eso sí tiene que seguir dándonos un poquito más de lo que está uno acostumbrado. Víctor, bienvenido, buenas noches. Gracias, Luis, buenas noches a todos los que nos están viendo esta noche. Gracias por la invitación. Esperamos que aprendan algo, pues, y vean más allá de lo que conlleva en ir en una banda de procesiones, ¿verdad? Claro, hay mucho trabajo detrás de bambalinas. No es solamente ir caminando detrás de una procesión o una actividad, sino que hay un trabajo muy fuerte. Exacto, hay muchas cosas ahí tras. Vamos a ir indagando el tema para, como dice Víctor, ir aprendiendo, ir conociendo y darse cuenta de el trabajo que implica estar dentro de una organización, de una banda. Marco, bienvenido. Gracias, Luis. Buenas noches a todos los que nos ven. La verdad es bueno compartir nuevamente. Ahora pues ya, como hacía Luis, de diferentes instancias, y pues ir presentando las cosas que se nos dan en la banda del aspecto de la percusión, y algunas otras cosas pues que salen a relucir ya en las actividades antes o después, o en el transcurso de una actividad. Claro, siempre hay cosas que se van dando en la marcha. Uno planifica y de repente sale algún problema por ahí o algún inconveniente. Siempre hay variantes en una actividad. Claro, miren, de verdad qué gusto me da tenerlos a ustedes en esta noche. Son personas reconocidas ya dentro del ámbito de los cucuruchos principalmente, pero también en otras instancias. Luis, voy a empezar con usted. ¿Músico de nacimiento? Yo diría que no. Una de las cosas que también debo decir de que uno debe aprender en el camino muchas veces a amar aquello que tiene que hacer. En mi caso, pues ocurrió algo así, y no se me olvida, justamente casi a inicios del mes de, bueno, más o menos mediados del mes de enero, primeros días del colegio, estaba yo en cuarto primaria. Mis hermanos ya estaban estudiando en el Conservatorio Nacional de Música. Viene mi papá y me pregunta, cabal a la hora del almuerzo me pregunta, mira, ¿querés estudiar música? Y yo, pues obviamente, ¿qué le iba a decir? Tal vez mi papá siempre fue obviamente de una disciplina muy rígida, pero más allá de sentirme presionado, pues yo lo sentí como una invitación, y obviamente yo le dije sí. Ese mismo día, no recuerdo qué día fue, pero ese mismo día fuimos a hacer la prueba de admisión, el examen de admisión del conservatorio. En ese entonces, pues obviamente había cantidad de gente queriendo hacer este examen, pero no a las cantidades que hay ahora. Pero hice el examen, afortunadamente, pues pude entrar y entonces estudié en el conservatorio. Estamos hablando de que tenía en ese entonces 9 años. Debo decir de que dentro de la música, pues una de las cosas que siempre he tenido yo es de que, o sea, tengo muy buena retentiva, en el sentido de tratar de analizar la música y entenderla, o sea, dividirla y desglosarla mentalmente, de tal manera que yo pueda hacer prácticamente en mi mente toda la obra y después llegar y plasmarla en una partitura. Pues yo creo que esa fue una de las facilidades que desde un principio se manifestaron en mí.
y yo creo que se fue facilitando muchísimas otras cosas más. Debo decir que también poco a poco se fueron abriendo puertas. Cuando yo estaba en sexto primaria, apenas llevaba 2 años en el conservatorio, cuando estaba en sexto primaria yo ya inicié a tocar misas. Estamos hablando de que más o menos el 2, 3, 4 de mayo, una fecha por ahí, recuerdo yo que estaba el jubileo circular ahí en la parroquia, en la Santa Cruz del Milagro. Resulta de que mi papá me dijo, bueno, aprovecha y toca tu primera misa, la de las 6 de la mañana, porque no viene mucha gente, así si metes la pata no se van a dar mucha cuenta. Pues. Entonces, y sí lo tengo bien presente porque igual, no metí la pata, afortunadamente. De eso, pues ya a la fecha ya estamos hablando de que cuántos años, eso fue en el año 1987. De eso, generado de que yo tenía ya esos conocimientos musicales, el recordado padre Cristóbal Ramírez, que fue rector del Colegio San José de los Infantes, él llegaba a sustituir al padre Julio González Celis por, digamos, en algunas misas que el padre Julio tenía que ir a Chinautla a oficiar, y entonces se dio cuenta de mis capacidades y me dijo, mira, que ¿no te parecería que estuvieras estudiar en el Infantes? Y entonces yo te puedo patrocinar de alguna manera una media beca para que estudies ahí y te integres a la banda marcial y aprendas y, ¿cómo se llama? Toques el pícolo. Bueno, dije yo, no sabía ni qué era el pícolo, pero bueno, aventado. Y el padre Julio, pues también, yo creo que, bueno, yo no sé si se sintió como que presionado o algo así, dijo, no, yo pongo la otra media beca. Al final, ya no, digamos, se miraba como que muy lejano el asunto y el padre Cristóbal dijo, no, yo te voy a dar la beca completa, pero eso sí, tienes que integrar, tu trabajo va a ser integrar la banda marcial. A partir de ahí, pues yo creo que 1001 puertas se fueron abriendo dentro de la música. Otra de las cosas y una de las cosas que seguramente hicieron que pues me ampliara dentro de la música y tuviera un don excepcional, debo mencionarlo, que también fue forjado, no necesariamente un don innato, que es el don del oído absoluto. Esta situación fue generada porque yo tengo un hermano que es mucho mejor músico que yo, que él vive en Holanda. De hecho, él culminó sus estudios en un conservatorio de Holanda, su licenciatura de música obviamente allá, y se casó y se quedó viviendo allá. Él tenía una particularidad, él era súper disciplinado. Yo era sumamente espontáneo. Entonces creo que el problema es de que lo que yo tenía, él lo necesitaba, y obviamente yo necesitaba un poco de disciplina, pero en ese entonces no lo comprendía. Entonces a veces él llegaba y mira, quiero sacar esta obra, y me ponía la obra. Oíla, decime qué notas son. Y yo, ponerlo otra vez, y así a veces nos estaban tardes completas, yo desesperado, y él obviamente, no, decime qué notas son, y ya se las tenía que ir dictando. Él escribía las partituras, transcribía las partituras, y yo sin darme cuenta, en ese ejercicio me di cuenta de que desarrollé el oído absoluto de una manera, pero fenomenal, a tal punto que después de eso yo ya simplemente escuchaba una obra y ya sabía qué notas estaban interviniendo ahí, inclusive las armonías. Hoy en día es una de mis herramientas de trabajo, debo mencionarlo, y porque muchas veces se me hace muchísimo más fácil poder hacer una transcripción, poder trabajar alguna obra musicalmente hablando, la escritura de la misma, precisamente por eso. Y ya pues más adelante, inclusive algunas otras puertas. Siempre una de las cosas que debo mencionar es que siempre tuve la cuestión de la música religiosa a mi lado. Es decir, nunca me aparté. Tal vez en alguna ocasión se mencionó alguna oportunidad de integrarme a algún grupo de música latina. Sin embargo, nunca se gestó. Siempre lo que estuvo constante en la gotita perenne fue la música religiosa. ¿Maestro de coro le llaman a los que tocan las misas? No, anteriormente, eso debo decir que vaya que tocó un punto, una hebra importante que mucha gente lo desconoce, no solo los que somos chapados a la antigua, más bien que somos de la vieja escuela, sí lo tenemos. Hoy en día ya ese término ni se conoce, ni se relaciona con... Exacto, la palabra maestro de capilla. ¿Qué? Maestro de capilla. Y es que debo mencionar, el maestro de capilla, debo decirlo que anteriormente, muchísimo antes, estamos hablando de que inclusive principios del siglo XX, siglo XIX, el maestro de capilla tenía una situación. El maestro de capilla tenía que hacerse cargo de toda la música que fuera necesaria para los eventos religiosos. Aquí estamos hablando inclusive no solamente de lo que se refiere a la música litúrgica, entiéndase la misa, la administración de sacramentos y demás,
demás, sino también, por ejemplo, había una procesión, el encargado era el maestro de capilla. De esa cuenta, inclusive, y ahí muchos atarán cabos sueltos. El maestro Miguel Saltrón, él era organista. Él era organista y de hecho yo interpreto algunas de las Aves Marías propias de Rosario que él compuso. Entonces, él obviamente dentro de ese montón de cosas que tenía que hacer musicalmente dentro de su trabajo, que era ser maestro de capilla, pues obviamente compuso algunas de estas cosas y de hecho encontramos algunas composiciones, inclusive marchas fúnebres, que son propias de él. El maestro de capilla también tenía la responsabilidad de preparar a los coros, preparar a los grupos musicales para los eventos litúrgicos. O sea, él, cuando decían músico, cuando el maestro, maestro de capilla, o alguna actividad religiosa, siempre era él el que tenía que hacerse cargo de esas actividades. Hoy en día, pues ya no se conoce, pero sí yo todavía tuve la oportunidad de participar y de hacerme cargo de esa responsabilidad como maestro de capilla. Por ejemplo, el Santuario de Guadalupe, la iglesia de San Pedrito, que fue donde conocí a quien ahora es mi esposa. Qué bien. Interesantes datos, la verdad, todo el trabajo que estas personas realizan. Vamos a continuar con nuestro programa, vamos a identificarnos con nuestro patrocinador y volvemos. Recuerden que bajo el auspicio de Soluciones Inmobiliarias tenemos, a Dios gracias, este programa. Cuando ustedes necesiten algún tipo de trabajo, alguna remodelación, alguna construcción, diseño arquitectónico, pues Soluciones Inmobiliarias les puede brindar toda esta asesoría. Y se pueden comunicar al teléfono 5510-2548 o al correo glopez@solucionesinmobiliarias.com.gt y definitivamente es la solución a sus problemas. Vamos a continuar con esta entrevista que esta noche tenemos de invitados al maestro Luis Pirir, a Víctor Gordillo y a Marco Antonio Subiú de Sacra Armonía. Luis, ¿qué música le gusta? Aparte de la sacra. Justamente ahora con mis alumnos, yo les explicaba y les ponía, por ejemplo, una cosa que me ocurre a mí, pero se los ponía como un ejemplo que no deben de seguir. Y esto es que si me preguntan ahora qué música escucho la que tengo que trabajar. Es decir, bueno, ¿qué música está escuchando? La obra que tengo que preparar para tal evento. Entonces, yo creo que aquí ya perdí un poquitito lo que realmente me interesa a mí. Ahora, regresando un poquitito ya en lo que sí es mi gusto muy particular, me gusta la música que sea muy, muy académica, que represente un reto y que a la vez pues tenga la frescura de la música, en este caso de algunos géneros musicales que me gustan. Por ejemplo, rock. Ahí sí que el plus ultra del género rock, música de Queen. Uh-huh. Es prácticamente, de alguna manera, tener el sabor de esas armonías tan ricas, a lo inglés. Es un estilo muy propio. La armonía inglesa es muy clara y muy diferente a por ejemplo, la armonía africana, que es también muy clara y es muy limpia y de alguna manera también muy rica. Y dentro de la música, digámoslo así, música en español, me gusta muchísimo la música de Juan Luis Guerra. Él es un académico dentro de la música que él hace. Si ponemos en la balanza con algunos otros compositores de música latina, entiéndase, merengues y demás, siempre vamos a encontrar que las de Juan Luis Guerra son muchísimo más difíciles de poder
imitar o poder trabajar, porque obviamente tienen su detalle académico y eso para mí es un detalle sumamente valioso. Y en cantantes sí me gusta muchísimo y debo decir que siento envidia de la buena, particularmente de 2 cantantes, bueno, 3 en realidad. El primero, Ricardo Montaner, su voz llega altísimo y tan clara, tan limpia su voz. Marc Anthony, también me gusta muchísimo el timbre de su voz. Y obviamente Andrea Bocelli, que tiene una facilidad dentro del bel canto, tiene una facilidad para cantar notas tan graves, notas tan agudas. Y no se le nota a él que tenga un sufrimiento en lo mismo, como que fuera... Mucho esfuerzo. No, o sea, así casi como que, pero sí es lo que hago yo siempre, ¿verdad? Entonces, ese detalle así como que realmente, wow, envidia de la buena. Envidia. Voy a pasar con Víctor, si no, se me van a dormir por acá. Víctor, tu trabajo es un poco complejo, algo delicado, dentro de la estructura de los trabajos que tiene Sacra Armonía. ¿Qué tanto trabajo conlleva armar las partituras o los cuadernillos para una procesión? Obviamente, hablemos de las grandes, ¿qué te digo? Las de Semana Santa. Porque las pequeñas me imagino que tal vez ha de tener su complejidad, pero no la dimensión por el número de marchas. Sí, bueno, es dependiendo también de la cantidad de músicos que vayan. Por ejemplo, en las marchas fúnebres hay un poco de facilidad ya que se trabaja con cuadernillos. Estamos hablando que los cuadernillos que nosotros manejamos tienen un aproximado de 180 marchas, que se me facilita a la hora de que hay una actividad en donde tal vez me incluyan, no de cuadernillo, entre 5, 10, hasta 20, porque pasa. Y dependiendo de la cantidad de músicos, si son 40 músicos, es un poco más fácil. Ya si estamos hablando de 60, 80 músicos, ya es un poco más complicado tener que ordenar por registros, obviamente, porque tenemos que ordenar registro gabinete 1, 2, trompeta primera, segunda, así sucesivamente. ¿Tuviste alguna dificultad a veces en el armado de estos cuadernillos? Con los cuadernillos no tanto, a veces se han dado los inconvenientes con los papeles porque surgen cambios en las programaciones que de repente, regularmente las programaciones las mandan de entre 15 días a una semana de anticipación, pero de ahí resulta que hubo algún movimiento de alguna marcha o algo, entonces ya a veces pasa que de un día para otro le informan a uno del cambio. Sí, se complica, me imagino. Un poquito, pero pues gracias a Dios nunca hemos tenido... ¿Y este trabajo lo efectúas junto con el director de banda y los encargados de banda de las hermandades o lo haces solo? Pues bueno, las hermandades o los encargados de las cofradías y demás, ellos le mandan la programación a Luis. Luis me la hace llegar a mí y el armado y la preparación de todo eso, así ya me toca a mí solo. Dentro del archivo general de Sacra Armonía, ¿cuántas partituras manejan más o menos? Pues calculo que sí, más o menos estamos manejando como entre unas 800 o 900 melodías entre músicas festiva y música fúnebre. Es bastante. Realmente el repertorio de música es muy amplio. Maco, percusionista, te hemos visto ahí ya en las producciones, percusionista de conservatorio o de banda militar. Pues en el conservatorio estuve un semestre, ya no seguí por razones de trabajo, pero la mayoría aprendiendo en lo que es con la banda, con la Sacra Armonía. Me acuerdo que comencé en 2003, ya hace muchos años, cuando comenzaba el grupo, y pues gracias a Dios a la exigencia que nos pide Luis y que me dice que les aprieta un poquito el tornillo. Sí, exacto. Entonces, pero vale la pena y aún así muchas veces hay pequeños detalles que se nos escapan. Se van sumando los conocimientos, Maco. Pero se van sumando los conocimientos, eso es un hecho. Claro. La función de la percusión dentro de una banda. Habría que ver, en este caso, una de las bases principales es el bombo y lo que es el redoblante. El bombo pues va marcando
muchas veces los tiempos fuertes de una melodía. Y el redoblante va también marcando también lo que es en muchos puntos a qué velocidad va una melodía para los demás maestros que son de los de viento, para que no se pierdan, que tengan una orientación dentro de lo que es la melodía y pues dentro de lo que también exige Luis, ¿verdad? Porque sí hay exigencias ahí que se piden y se tienen que hacer. O sea, esto me da la pauta de que los bombos, platos y todo lo que es percusión no es solamente un adorno o una decoración a la interpretación musical, sino que realmente, yo lo puedo tomar así, yo no soy mucho de música, pero es una guía, abre una brecha para que los demás tengan su tiempo para interpretar. Bombo y el redoblante son los principales. Los platos le podrían seguir al bombo y entonces entendemos que timbales y gong son más para matiz, para cuerpar más al grupo. Eso sí es adorno, digamos. Pues sí, es un adorno. Hablando pero los principales, inclusive, no pueden ir los platos, como nos decía Luis, sino que puede ser obligado el bombo y el redoblante, que son los más vitales en este. El trabajo de ustedes dos, definitivamente, bueno, y de todos los maestros, tiene su grado de dificultad, su grado de experiencia, y que poco a poco pues lo han ido integrando dentro de lo que es este conjunto musical de Sacra Armonía. Sí, lo hemos ido integrando poco a poco y pues sí que siempre siguiendo las exigencias de las melodías, tanto como en música festiva como en música fúnebre, aunque muchas veces es más complicada, de hecho es más complicada la música festiva que la música fúnebre. Sí, me imagino. Algo que tal vez ustedes desconocen del maestro Luis Pirir es de que sus estudios pues los inició acá en Guatemala, pero también tuvo algún tipo de especialización fuera de nuestras fronteras. ¿Podríamos contarle al público un poquito de su experiencia? No, más bien, o sea, tuve la fortuna, y eso debo mencionarlo, tuve la fortuna de que algunos maestros del extranjero, o sea, afortunadamente, pues aquí en nuestro país en determinados momentos estuvieron en la accesibilidad y yo aproveché eso. Yo sí he sido muy poquitito de salir y realmente me hubiese gustado. Mis hermanos, ellos no tuvieron la suerte, más bien ellos fueron como decimos en Buen Chapín, fueron aventados. De hecho, como les mencionaba, mi hermano, pues que es mucho mejor músico que yo, que se quedó viviendo en Holanda, pues obviamente él se fue a estudiar primero a México, de México pegó el gran brinco hasta allá, hasta Holanda, y ya se quedó. Ahora bien, yo tuve la dicha, sí, de formarme con algunos maestros, y recuerdo muy, muy, muy específicamente a dos maestros a quienes les aprendí muchísimo. Uno de ellos, el maestro Charles Brett, él es de Inglaterra, con respecto a la música vocal antigua, estamos hablando de música barroca, el registro de contratenor, que si alguien dice, o sea, alguien pensará contratenor, alguien así como que le cae mal lo que cantan los tenores. Ajá. Pero no es eso, sino más bien es un registro bastante antiguo si nos vamos a la historia, ese registro cuando las mujeres no podían participar en los servicios religiosos, porque obviamente eran mujeres. O sea, veámoslo así, dentro de la liturgia no se permitía. De hecho, hasta hace poco a una mujer no se le permitía llegar a lo que es el presbiterio, que es traspasar donde está el comulgatorio, la barandita esa que... Entonces, si no se le dejaba participar en este servicio, mucho menos en el coro. Entonces, ¿qué se tenía que hacer? Algunos hombres tenían que cantar con voz fingida, pero no de una manera sin estilo, sino que tenían que hacerlo muy estéticamente. Bueno, recapitulando, el maestro Charles Brett. Otra maestra de origen, ¿cómo se llama? Norteamericano, la maestra, el nombre de esta maestra que fue la directora de Katy Durkovic. Ella, excelente maestra, con una dulzura que dirigía y con una dulzura que lo regañaba a uno, que realmente uno salía más con ganas de ser bueno, porque definitivamente sí, pero excelente maestra, de las dos personas que tengo yo así presente. Y otra cosa más que yo he sido también, debo mencionarlo, yo he sido muy autodidacta. En este sentido, hay muchas cosas que yo siempre he buscado no perder la permeabilidad, es decir, siempre estar
que digamos, poder lo que pueda aprender en el momento y en el lugar y con quién estoy, pues aprenderlo, inclusive a costa de los cuentazos que a veces la vida misma nos va dando, y esos son los que seguramente son mejores maestros. Pero eso es lo que va ampliando los conocimientos. Luis, ¿cuántos instrumentos, no que toque, cuántos instrumentos domina? Es decir, esto lo puedo hacer yo bien. Aproximadamente unos 15. Digo, aproximadamente porque, digamos, no he hecho... Humildemente, dígase, 15. Sí, estamos hablando del piano y el órgano, que son las dos técnicas completamente distintas. Estamos hablando del piano tal cual, o sea, no del tecladito que compramos ahí en el almacén, o sea, piano tal cual. Piano, el órgano tubular que estamos hablando, o órgano religioso que estamos hablando, que es de tres pedazos. ¿Como el de catedral? Exacto, tal vez, sí, ajá, de que son 3 teclados los que se utilizan a la vez: el teclado mano izquierda, el teclado mano derecha y el teclado de los pedales, que también se tiene que, incluso el mismo pie tiene que funcionar como que es una mano, punta, talón y los 2 lados, como que tuviéramos 4 dedos ahí tocando en el teclado del órgano. Dentro de los instrumentos de viento metal, que es mayor mi fortaleza, estamos hablando de la tuba, el trombón, el eufonio, también la trompeta. Y dentro de los instrumentos digamos, de algunos otros instrumentos, estamos también hablando de la guitarra, estamos hablando de la flauta de pico, que le dicen flauta dulce. Si supieran lo rico que era dentro de la música barroca, y decimos, toca flauta dulce, se quedó tocando lo que tocan los niños, pero tiene un valor muy grande. Dentro de la música sudamericana también, la quena, la zampoña. Estoy tratando de hacer memoria de cuáles otros, pero sí, más o menos hace como unos 3 meses alguno de mis alumnos me increpó y me dijo, hagamos la cuenta de una vez. Y sí, hicimos la cuenta y sobrepasaban los 20, pero yo así hablando específicamente dominio, diría yo unos 15. ¿Ha tocado marimba? Sí. ¿Cómo le ha ido con la marimba? Disfruto muchísimo de tocarla en la marimba. De hecho, ahora en el colegio tenemos nosotros un proyecto, como yo trabajo en el Colegio Don Bosco, ahorita en esta última unidad, en donde conjuntamos gente de todos los diferentes talleres, como es multitaller. Entonces tengo alumnos de la marimba a los que obviamente tengo que enseñarles, o a veces tocar yo con ellos. Y también en algunas ocasiones que hasta ahorita gracias a Dios ya hace varios años que tenemos una dicha de tener muy buena maestra de marimba, pero cuando hubo un tiempo en donde no hubo maestro de marimba, y obviamente tuvimos ahí que demostrar nuestras dotes por ahí. Dentro de toda esa gama, Luis, sabemos que ya ha compuesto varias partituras, o varias melodías, o varias marchas. ¿Qué le gusta más? ¿Componer o arreglar? O son cosas distintas. Son 2 cosas distintas. Componer, y lo voy a explicar porque seguramente más de alguno dirá, no es lo mismo, pues no, lo explico. En este caso, componer implica que prácticamente todo surge de mi mente, o sea, yo concibo la idea y yo la proyecto así tal cual. Arreglar es que viene alguien y me dice, mire, tengo esta tonadita, así suena de esta manera, me gustaría que la pusiera orquestada para tal grupo. Bueno, entonces ahí es donde ya interviene, en este caso, el arreglo. Les soy honesto, disfruto más de arreglar. Y no es en este caso que no me guste lo que yo compongo, aunque debo decir de que siempre tengo aquella crítica, soy muy crítico conmigo, y precisamente buscando en evitar el rozar con esta o con aquella obra o que se parezca, siempre termino concibiendo obras que son bastante complejas o bastante difíciles, incluso difíciles de entender. Por eso lo que compongo, disfruto más de lo que he arreglado, que no es de mi autoría, que de lo que yo mismo he compuesto. Entonces, en ese sentido, no me extraño ni tampoco me molesta que mis obras obviamente no aparezcan en muchos programas. Eso no tiene es parte de la idiosincrasia de nuestro pueblo, lamentablemente. Manuel, siempre hemos visto tu trabajo y el de otras personas que hacen exactamente lo mismo. Siempre hay dificultades, siempre hay algún inconveniente que en el camino, como decías tú, se va dando. ¿Te enojas cuando tu trabajo se ve alterado? Pues es dependiendo la exigencia que tenga la actividad, porque a veces tenemos actividades que son una marcha tras otra. O sea, para el mueble
tocan el timbre y levanta y ya va la otra inmediatamente. Entonces, a veces surgen los inconvenientes de que cambian las melodías ya en el camino. Cuando vienen unas 2 o 3 cuadras de antelación y le dicen, mire, fíjese que va a haber un cambio en esta cuadra porque la pidió una persona que compró el turno o algo, pero hay un tiempo. Tenemos 1 cuadra, 3 cuadras, pero ya cuando llegan, que van a recibir y le dicen a uno, mire, ya no va esta, sino que va, por decir algo, tenemos la de la Solevazione, que es de papel, que la hemos estado tocando con papel, y así reparte. Pero de repente llegan y le dicen a uno, mire, queremos Tiniebla, que también la manejamos de papel, entonces ya es un momento así en el que lo ponen a uno en un poco de apuro porque ya tiene que ir a buscar uno donde está el papel de Tinieblas, recoger el anterior, volver a dar el otro. Y sí, lo ponen a uno a veces a correr. No es tanto que moleste, porque igual nuestro trabajo lo tenemos que hacer y cumplirlo tal cual, independientemente de las circunstancias que se den en el camino. Pero ahí se da la doble vía también, Meme, que ustedes ya tienen hecho su programa, viene un directivo X, y porque esa es la que me gusta y aquí voy a cargar, o aquí voy a cargar yo quiero esa marcha. Pero ustedes llevan una programación. Realmente no se trata de decir ese es nuestro trabajo, claro, están recibiendo un salario, pero creo que la ética debería prevalecer antes, salvo un caso extremo de mucha necesidad. Sí, pues en base a eso, que se dio muchas veces al inicio de mi trabajo aquí, es de que se tomó la decisión de cuando iba a haber siempre cuando va a haber una actividad nueva, por decirlo así, porque ya las actividades que tenemos de muchos años, pues ya sabemos quién es la gente que sí puede llegar a decirle a uno, mire, necesito que me cambien esta, necesito que esta ya no. Entonces, uno ya tiene ahí la salvedad de que con quién se aboca uno o con quién abocarse. Pero cuando son actividades que son nuevas, entonces siempre se le pregunta a los encargados, a los contratantes, ¿quién es el encargado de la banda? ¿Quién puede llegar a decirle, esta sí la tocan, esta no la tocan, quiero que toquen esta melodía, esta no la quiero? Entonces, si una persona X se acerca y nos dice, mire esto, entonces nosotros nos acercamos a la persona encargada. Lo primero que le hacemos ver a las personas es traemos una programación. ¿Cuántas horas de trabajo te lleva aproximadamente poner tu archivo en orden? Es dependiendo de las horas de la actividad. Si estamos hablando de una actividad de 12 horas, por decir algo, y de esas 12 horas se van a ocupar unas 9 horas de melodías de papel, si estamos hablando de 5 a 6 hasta 7 horas de trabajo. Es muy trabajoso. Sí. Maco, ¿qué otros instrumentos? ¿Cuál es el principal instrumento que tocas y cuáles puedes también dentro de la percusión manejar? Ejecutar Pues sería la palabra, ¿verdad? en lo que es música fúnebre, pues gracias a Dios, pues toco el gong, lo que me he consolidado con el sacar armonía. Y en algunas ocasiones, pues platos, timbales, en muy rara ocasión tal vez redoblante o bombo, solo que sea una emergencia así, pero muy necesaria que me pongan en algún otro instrumento. Y en la música festiva, pues sí, en platos podría también variar a timbales, en redoblantes si es mucha la necesidad de hacer una rotación. En bombo es muy poco, pero sí lo podría manejar, aunque sea que no siempre los nervios en manejar un instrumento que casi no lo tocas es un poco más notorio. Excelente. Luis, ¿le gustan las marchas? Sí, hay algunas que en realidad inclusive radican hasta en lo sublime. Incluso no me lo van a creer, pero he pensado incluso hasta en el momento en que... Y obviamente yo ya no voy a estar consciente, seguramente, como dicen, voy a ir con las patas por delante. Obviamente, y hasta he pensado a manera de dejar mi testamento de qué marchas son las que quiero que interpreten cuando me lleven ya para el nicho. Entonces, y hay algunas de ellas que sí realmente son muy sublimes. Y hay algunas que definitivamente no, o sea, a mí personalmente hasta me traen a la memoria aquellas personas que ya no están conmigo, quienes les manifiesto todavía seguramente algún aprecio, aunque ya no lo estén. Y obviamente, pues,
y hay que mencionarlo, las marchas, aquellas marchas que seguramente no tienen un gusto muy grande para mí, usualmente yo hago una transcripción y le pongo algún detallito por ahí para encontrar el gusto. Claro, eso le iba a preguntar. ¿Por qué ya no hay inspiración como antes? Tipo Crocker, Reynolds, todos esos grandes maestros que nos dejaron un legado musical muy hermoso. ¿Qué está pasando en la actualidad? O sea, yo he visto composiciones, pero que realmente no llenan la expectativa de uno de Cucurucho. Sí, una de las cosas que yo creo que se ha perdido bastante es en este caso, el gusto por la música y particularmente tener un gusto muy ecléctico. Es decir, saber escuchar de todo tipo de música y encontrarle el gusto a todo este tipo de música. Lamentablemente muchas veces los cucuruchos se centran solamente en la música fúnebre y ese es todo su vasto universo de música que van a escuchar. Al hacer esto, automáticamente, cuando ellos quieren componer alguna obra, seguramente que se van a encontrar inconscientemente con que dentro de la idea que tienen para su composición ya hay una parte que le corresponde a otra obra. Eso por un lado. Por otro lado, las modas. Lamentablemente dentro de las cosas que no nos deja como que muy bien parados es que como tenemos ahora al alcance de la comunicación prácticamente a través de las redes sociales, nosotros podemos inclusive ir a España, ir a Italia, ir a muchos otros países y allí podemos escuchar la música, sin embargo, y tal vez la música nosotros no la entendemos en sí la obra, si eso no es de gusto, pero como tiene un nombre que llama la atención, o por decir así, aquí a Guatemala trajimos la tal obra y la vamos a interpretar, entonces, aunque la obra tal vez no sea muy rica musicalmente, entonces pega. ¿Pero por qué? Porque es del extranjero. Y de allí viene un compositor y dice, yo quiero, y créanme que a mí se han acercado personas y me dicen, mire, quiero una marcha que en principio se parezca a la tal, después se parezca a la tal, a lo Frankenstein, me da un pedacito del brazo de este, el pecho del otro y así sucesivamente. Se han acercado a mí. Y me da pena, yo trato de no hacer eso, porque yo trato de, hasta donde me es posible, de ir limpiando esas ideas para que las marchas, pues obviamente cada una tenga su propia identidad. Y obviamente hay algunos buenos compositores que lamentablemente han tenido tan buen éxito en una marcha que lo que hacen es repetir, voy a decirlo así tal cual, repiten el chiste de la misma manera en otras cosas. Entonces, al final sus marchas terminan siendo copia de la primera. Esto me da la pauta de que usted no está muy convencido con las marchas extranjeras. Las que normalmente están de moda ahora, creo. Esa impresión me da. Sí, en efecto, yo creo que para un concierto están bien. Pero ahora para una procesión hay que ver y hay que entender el contexto, si realmente es o no es, porque en otro país seguramente que es el plus ultra, sin embargo acá obviamente las clásicas nunca van a dejar de ser clásicas. Entonces, en ese sentido, una procesión que sea, y me ha tocado procesiones que casi solamente con marchas extranjeras, pero bueno, tenemos que hacerlo, es parte del trabajo. Luis, otro inconveniente que también se da dentro de los cortejos profesionales es la gente que llega a colaborar, que tiene devoción y se llega a integrar a su banda. ¿Eso dificulta el trabajo de ustedes ya como equipo? Mire, hay que hablar de todo. Voy a empezar de lo malo hasta lo bueno, porque hay que mencionarlo así tal cual. En principio llega gente que solo llega a cargar el instrumento. Lo voy a mencionar específicamente allá en la recolección, que es una procesión que obviamente el protocolo llama mucho la atención porque es muy solemne. Entonces el sábado anterior a Ramos, sábado del Consuelo como le llaman también, el sábado anterior a Ramos llega muchísima gente que yo así jamás en la vida había visto con un instrumento. Y me voy acercando frente a ellos a escuchar qué es lo que tocan y no tocan absolutamente nada. Pero todo ¿por qué? Por llegar a ver la salida desde un punto privilegiado. Eso, o sea, lamentablemente las cosas como son. Y no se puede corregir. Y no se puede corregir, ¿verdad? Porque obviamente, aunque uno diga, y después viene el montón, hoy en día, redes sociales, el montón de comentarios, sí, que como quien se cree, que, o sea, que no le autoriza y así como van a aprenderlos, bueno.
Pero también está la contraparte. A veces han llegado músicos que sí en realidad les gusta muchísimo la música y ellos por sus propios medios. De hecho, de esa cuenta hay uno de los músicos que hoy en día de reciente adquisición, precisamente de ese aporte voluntario que ellos ofrecieron, uno de los mismos músicos de mi planilla se acerca y me dice, mire, aquel muchacho toca muy bien, sería bueno para considerarlo. Hoy en día pues se le tiene mucho aprecio. Y creo que es oportuno mencionar al maestro Nazario Domínguez, ¿verdad? Que obviamente dentro de sus tanes que fue haciendo nos dimos cuenta todos de que en realidad él es un buen aporte. Yo creo que así como él hay muchos otros y en la medida de las posibilidades pues darles la oportunidad que se integren ya a los grupos. Claro, es fabuloso, pero siempre tiene sus pros y sus contras. Lamentablemente el tiempo avanza bien rapidito. Maco, gracias por venir, Víctor, Luis. Tus palabras para este pueblo que pues es realmente devoto y que hacerles un llamado para que ayuden al desarrollo de su trabajo, porque yo he visto muchas personas que se van metiendo dentro de sus filas y van con su celular queriendo grabar, pero creo que no es el momento oportuno. Y saludos si querés. Seguí un llamado a los devotos cargadores, es siempre llevar el orden en la procesión, y hacemos la salvedad y siempre lo hemos manejado con el grupo, con la directiva de la Sacra Armonía, es que lo principal siempre es la procesión, eso es lo principal. La banda es un vivo complemento de dicha actividad y pues gracias a Dios hemos tratado siempre de hacer un buen trabajo para quedar bien, o sea, para hacerle ver a las hermandades de que no llevan, o sea, un grupo solo por querer acompañar, sino por hacer un buen trabajo y que queden contentos también con la actividad, porque quiera que no, últimamente pues las bandas han sido como que y complementadas a la procesión, y muchos dicen, esta banda es la mejor o esta no es de menor calidad. Al contrario, una procesión que lleve su banda es un privilegio, y pues que siempre hay que tomar en cuenta y pedirle a todos de que pidan por nosotros los músicos a Dios para que nos acompañe siempre y pues y nos bendiga y nos dé mucha vida y pues seguir adelante en lo que nos gusta. Gracias, Víctor. Pues gracias por el espacio, a ustedes por habernos permitido estar esta noche aquí, pues y sí exhortarle a todos los cucuruchos pues que también vivamos más allá de los cortejos procesionales y nos acerquemos a la iglesia a escuchar misa, porque eso también es un complemento, porque en un adorno de una procesión va una cita bíblica, una catequesis, pero como a veces no vamos ni a misa, entonces el centro de nuestra fe, no sabemos y qué bonito, o esto no me gustó, o esto aquí, pero realmente no sabemos. Claro. El por qué, ¿verdad? Pero sí los exhorto a que participemos más de la misa. Luis. Solo para terminar voy a hacer mías las palabras de mi gran maestro Johann Sebastian Bach, a quien le admiro muchísimo. O sea, prácticamente es la obra que tengo como el plus ultra de las obras musicales, que es a Dios. Obviamente la mejor música siempre se le debería ofrendar a Dios. Bueno, muchas gracias a ustedes que estuvieron en sintonía de este programa. Lamentablemente el tiempo en televisión es corto y se nos fue muy rapidito. Les ofrecemos en una futura oportunidad, si ellos me lo permiten, ya girarles una invitación para continuar platicando, porque hay mucho que platicar, hay mucho que dar a conocer, y sobre todo en este ámbito de las procesiones, la música sacra y un poquito más. Así que gracias por su sintonía, nos vemos el próximo jueves. Que Jesús y María ingresen a sus hogares y los colmen de muchas bendiciones. Nos vemos hasta la próxima.